Buenas noches y sean muy bienvenidos a Hosteltour Televisión una semana más. Esta noche trataremos uno de los temas que más preocupan al sector. Y es que, por un lado, necesita poner a punto su oferta para enfrentarse a una competencia especialmente dura este año. Pero, por otro, encuentra graves dificultades para conseguir financiación para emprender reformas y nuevos proyectos. En la tertulia de hoy se sentarán representantes de los diversos ámbitos involucrados o afectados por esta situación, tratando de buscar soluciones. Hosteltour Televisión ofrecerá también un reportaje sobre el encuentro con los directores de las OETs organizado el pasado viernes en Palma por la agrupación de cadenas hoteleras, una oportunidad de tomar el pulso a los principales mercados de cara a la nueva temporada. Será como siempre tras nuestro repaso a la actualidad informativa. La actualidad de esta semana trae, entre otras cosas, la previsión sobre la intención de viaje de nuestros vecinos europeos, también datos sobre el perfil del visitante de Baleares o acerca de los segmentos minoritarios más rentables. Todo parece indicar que la crisis afectará de una u otra forma al destino que elegirán los europeos para sus vacaciones anuales. La gran mayoría se quedará dentro de las fronteras de su país, salvo los alemanes. Según un estudio realizado por una consultora británica, el 22% de los británicos pasará sus vacaciones dentro de Reino Unido este año. Sin embargo, casi un 20% saldrá fuera y su destino preferido volverá a ser España. Franceses e italianos tampoco creen que lleguen a abandonar sus límites. Solo los alemanes prefieren salir a destinos internacionales y también se decantan fundamentalmente por los españoles. Según esta encuesta, España y Reino Unido serán los destinos más demandados en 2009 por el resto de europeos. En el caso de los viajeros españoles, según la encuesta elaborada por el portal de viajes Trivago, de momento solo un pequeño porcentaje declara que no saldrá del país este verano. Lo que más llama la atención es el descenso del gasto. 3 de cada 4 europeos está seguro de que gastará menos este año. El perfil del turista que visitó Baleares en 2008 habla de un visitante cada vez más activo en Internet y que viajó mayoritariamente sin paquete turístico. Los menores de 45 años son el grupo más numeroso y 3 de cada 4 se alojan en hoteles. Según el informe sobre los resultados de 2008 elaborado por la Consellería de Turismo del Gobierno Balear, el 40% de los visitantes que llegaron a las islas tenían entre 25 y 44 años. Junto a los menores de 25 años, el 21% forman el grupo mayoritario. El cambio más significativo respecto al año anterior es el aumento de más de 5 puntos de los que llegan sin paquete turístico. En 2008 se acercaron al 60%, aunque esto podría cambiar significativamente este año. La crisis hace decantarse a los principales emisores por el viaje paquetizado para ir sobre seguro en 2009. El 72% se alojó en hoteles el pasado año. Esto significó un descenso de 3 puntos respecto a 2007. Fue una caída que contribuyó a hacer crecer ligeramente el número de turistas que disfrutaron su estancia en alquiler o en viviendas de su propiedad. Por otro lado, el porcentaje de visitantes que consultó información sobre los destinos baleares a través de Internet subió 6 puntos. Esto los sitúa en más del 65%. Y Palma contará en breve con un nuevo organismo para su promoción turística. Será un ente mixto en el que ya están trabajando conjuntamente el Ayuntamiento de Palma y la Federación Hotelera de Mallorca. La capital balear contará próximamente con un nuevo ente destinado fundamentalmente a realizar una promoción lo más efectiva posible. Nacerá del acuerdo público-privado en unos momentos en los que la colaboración es muy importante. La Regiduría de Turismo del Ayuntamiento de Palma lleva ya varios meses estudiando la posibilidad de crear un ente similar al que funciona en Cataluña. Tras el acercamiento al sector hotelero, se está comenzando a perfilar, aunque aún quedan puntos por fijar. No negamos las dificultades que sin duda alguna vamos a tener por el camino, porque es una fórmula distinta de gestión de la que nunca se ha planteado en la ciudad de Palma y que supone un gran reto tanto para el sector privado como para la administración pública, porque además los dos tienen que congeniar, por así decirlo, llegar a acuerdos que hasta ahora no han sido puestos encima de la mesa. Así, Palma contará plenamente con la experiencia que aporta al sector. Es un hecho incontestable que el sector privado es el que conoce cómo funciona el turismo, son los mejores gestores de turismo y que la administración pública tenemos la obligación de velar por el interés público y sobre todo para que no nos olvidemos que turismo
no es solamente hoteles en Palma, sino también oferta complementaria, y que sepamos velar a partir de este punto de partida para ir hacia adelante entre todos. La calidad de todos los componentes de la oferta es imprescindible. De parte del sector participa en las conversaciones para la creación de este ente Antonio Rack. El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca valora de modo muy positivo el acuerdo alcanzado hasta ahora. Tengo la impresión que el punto de partida por ambos lados es muy parecido, por tanto yo soy muy optimista, ¿eh? Yo he entrado en esta parte recientemente. El objetivo común es posicionar mejor Palma. Encontrar ese vehículo en el que nos sintamos cómodos, administrados y administradores, ¿no? Y con la mejor intención, y es que a todos nos interesa que Palma sea un mejor destino turístico. Yo creo que si aportamos cada uno nuestra parte, con toda seguridad lo que salga finalmente va a ser mejor. En las próximas semanas continuarán los encuentros para definir la fórmula jurídica de este ente mixto. El turismo de golf continúa demostrando que es uno de los más rentables para las islas. Se trata además de una actividad en la que Mallorca destaca como uno de los mejores destinos europeos. En 2008 llegaron a Baleares más de 112.000 personas para practicar este deporte, generando ingresos superiores a los 180 millones de euros. En ambos casos supusieron incrementos respecto al año precedente, en una tendencia imparable en los últimos años. Es además uno de los segmentos minoritarios más estables en cuanto a número de estancias, en torno a los 10 días. Precisamente el pasado fin de semana, Mallorca fue partner oficial de la Rheingolf, la feria más importante de golf de Alemania, que se celebró en Colonia. Frente a casi 27.000 asistentes, estuvo presente una nutrida representación de Baleares, tanto del sector hotelero como de los propios campos de golf. Pero parece que las cosas no se presentan igual de bien para otros segmentos. Hace ya meses que se prevé que el turismo de congresos sea uno de los más afectados por la crisis. Un informe presentado en Lisboa señala que más de la mitad de las empresas reducirán sus viajes. Según el barómetro presentado por Travel Store y American Express en Lisboa, un 54% de las empresas prevé reducir sus viajes. Casi todas las consultadas se cuidarán de elegirlos al menos con mayor cuidado. La perspectiva varía mucho según el tamaño de la empresa. Las grandes consideran los viajes de negocio una inversión, sin embargo las pequeñas siguen pensando en ellos como un gasto. El motivo del viaje suele ser la participación en congresos y conferencias o la visita de filiales. Los cursos de formación y el descubrimiento de nuevos mercados tienen también un gran peso. Las previsiones sobre el comportamiento de los principales mercados hacia Baleares son muy diferentes. Según los datos que manejan las oficinas españolas de turismo en el extranjero, el emisor británico se verá más afectado por la situación económica interna. Pero el alemán tampoco dará muchas alegrías, ya que su gasto se resentirá. Hosteltour Televisión estuvo en las jornadas organizadas por la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares con los directores de las OETs, recogiendo además las opiniones de los asistentes. La agrupación de cadenas hoteleras de Baleares celebró el pasado viernes unas jornadas para acercar a sus asociados las previsiones de comportamiento de sus principales mercados. Los directores de las oficinas de turismo de España en Londres y Berlín expusieron a los hoteleros la situación actual de sus potenciales clientes. También los datos que manejan los touroperadores y el panorama de las conexiones aéreas que influirán mucho en los resultados de la temporada. Como cabía esperar, el peor panorama lo trazó el director de la OET de Londres. Vasallo explicó las consecuencias de la actual situación de incertidumbre. Esa incertidumbre hace que la gente busque fundamentalmente paquetes turísticos que antes habían estado bajando y sobre todo el todo incluido, que es la modalidad que se está vendiendo a mayor rapidez. Sabemos perfectamente que lo que es todo incluido, pues nosotros no somos los más avanzados del mundo, sino que hay países como Turquía, con una planta hotelera más moderna, que compiten mejor en ese campo. Eso significa que las primeras ventas del año, las de enero, han sido difíciles y muy complicadas para Baleares. En las siguientes semanas se han ido recuperando las reservas, sobre todo para Mallorca. Vasallo destaca que, sin embargo, la caída de la demanda de viajes de largo radio beneficiará a destinos próximos como Baleares. Desde Alemania el panorama se ve mucho mejor. El director de la OET de Berlín asegura que Mallorca no tendrá problemas. Sobre todo, los hoteleros que hayan apostado por actualizar sus instalaciones se mantendrán este año. Aconseja además intentar atraer a las zonas del sur de Alemania, cuyos habitantes tienden a hacer un mayor gasto turístico. Alemania, es una realidad, es el mayor gastador en viajes del mundo.
Entonces, es decir, la importancia que tiene es brutal. No le estamos sacando el rendimiento al 100%, pues porque históricamente ha sido así. Y qué es lo que hay que hacer para intentar acoplarse, digamos, con las demandas de mayor poder adquisitivo. Bueno, pues es tener marketing muy innovador, tener innovación en el producto, ser muy proactivos, porque he señalado también que hay una situación de sobrecapacidad, es decir, hay que salir a vender, hay que aprovechar todos los canales, todas las ventas multicanal, hay que tener una información muy detallada de cómo está estructurado el mercado, es decir, no hay que hablar ya de un solo grupo objetivo, sino que hay que hablar de muchos grupos objetivos y subgrupos objetivos. Uno de los problemas que se presentan este verano es la caída del emisor ruso hacia Turquía. Esto hará que se disponga de mayores cupos para los turistas alemanes, que se desviarán en mayor medida hacia destinos turcos. Por el contrario, otros mercados seguirán creciendo. El director de la OET de Varsovia participó también en las jornadas hablando de un emisor que ha crecido mucho en los últimos años. Lo cierto es que Polonia sí es el segundo país en crecimiento previsto para 2009 dentro de la Unión Europea. Según las previsiones de la Comisión Europea, es el segundo país en crecimiento, no está en recesión, no está prevista su recesión. Por lo tanto, nosotros creemos que seguirá creciendo, pero probablemente esa tasa de crecimiento durante esta época de crisis económica descenderá. Y después pues se recuperará, porque lo que sí que los polacos han descubierto son las vacaciones y les encantan las islas. En España los destinos con mayor éxito son simultáneamente Canarias y Baleares. Pero que nadie piense asegura que podrá cubrir con este mercado los huecos dejados por los grandes emisores. El director de Tour España, presente en las jornadas, destacó también el valor de la información recibida. Es información que va a ayudar sin duda a el trabajo que desarrollan las empresas para mejorar su producto, para adaptarse mejor con ese producto a los mercados, a los diferentes segmentos a los que quieran dirigirse, y esto es lo fundamental. Es decir, estamos en una situación de mucha incertidumbre. Esta es la palabra que más utilizada por los turoperadores cuando estamos en contacto permanentemente con ellos. La Secretaría trata de apoyar a los empresarios para hacer frente a esta situación. Lo peor, asegura, será la caída del gasto. Hay una reducción en el gasto, las encuestas de consumo en los mercados europeos nos dicen que el consumidor no va a renunciar a las vacaciones, pero sí va a ser mucho más precavido en cuanto al gasto que va a realizar, y desde luego esto está produciendo un fenómeno que es de retraso de la decisión de compra. Hosteltour recogió también impresiones de otros asistentes. Un poquito se confirman las noticias que nos iban llegando, es decir, en este momento el mercado alemán, en el mes de enero ha habido un parón de las reservas muy importante, y la incógnita es un poquito ver cómo se irán recuperando, ¿no?, en las próximas semanas, meses. Sí que es evidente que en Alemania hay una preocupación, aunque allí el empleo se mantiene bastante estable pese a la situación económica, pero la gente tiene una mentalidad bastante ahorrativa y de preocupación por el futuro inmediato. Con lo cual lo que es evidente es que va a haber muchísima reserva de última hora. No hemos oído nada nuevo, estábamos muy al tanto ya de lo que está pasando, preocupación, pero bueno, también hay que buscar las reacciones de lo que hay que hacer ahora. Yo creo que con esta información, con esta base de información, podemos tener una herramienta de trabajo para poder aplicar soluciones. Y en esa coyuntura, pues evidentemente, los destinos que salen fortalecidos son destinos como Turquía, como Egipto, que tienen unos costes estructurales, social y empresarialmente más bajos, son más competitivos, y en momentos de crisis, pues entonces es cuando los grandes mercados emisores, se acuerdan de ellos. También el presidente de la agrupación de cadenas hoteleras, Aurelio Vázquez, mostró su preocupación por las noticias que generan los competidores. El año se presenta difícil y los hoteleros deben hacer uso de todas sus armas para ofrecer un alto valor añadido.
el confort es una de las sensaciones más agradables. Una sensación única de protección y bienestar. En Friusa somos especialistas en transmitir este sentimiento a la gente. Friusa, 30 años innovando. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. El sector turístico balear se enfrenta este año a un panorama en el que sus principales competidores lucharán con todas sus armas. Es el principal interesado en poner en valor su oferta, ese consejo que siempre recibe. El problema surge cuando falta financiación para emprender nuevos proyectos o modernizar el establecimiento, en el caso, por ejemplo, hotelero. Esta es una de las muchas dificultades a las que se está enfrentando el sector esta temporada, hasta el punto que incluso los propios turoperadores apoyan a los hoteleros en su petición de ayudas y no solo las institucionales. También la reactivación de la política de créditos por parte de las entidades bancarias. En los próximos minutos intentaremos acercarnos a la realidad y analizar posibles soluciones para acabar con ese parón que está actuando también directamente sobre la inversión y puede afectar gravemente a los destinos. Y lo haremos acompañados de representantes de varios de los sectores implicados y protagonistas del tema. En el caso de la banca, Lorenzo Juliá, su director general de Sa Nostra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su presencia esta noche. También nos acompaña Inmaculada Benito, gerente de la agrupación de cadenas hoteleras de Baleares. Señora Benito, gracias. Buenas noches. También por su presencia. José Luis Roses, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y Bartolomé Cervera, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares, AFEDECO. Buenas noches, señor Cervera. Y gracias por esta presencia en la tertulia en la que esta noche intentaremos acercarnos un poco al panorama financiero, no tanto económico, pero sí financiero, en el que estamos inmersos, y por lo menos para entrar en él lo haremos acompañados de este breve vídeo que hemos preparado. La crisis económica deja ver ya claramente sus efectos en el sector turístico. Es una repercusión que va mucho más allá de la reducción de visitantes, evidente ya en el invierno, y de la caída del gasto. Y es que, como todos los sectores empresariales, sufre las consecuencias de la falta de financiación. Las entidades bancarias se han tornado mucho más conservadoras a la hora de conceder préstamos, y esto puede afectar a muy diversos aspectos. En un entorno cada vez más competitivo, los establecimientos turísticos necesitan liquidez para su modernización continua. El Plan Renove de Infraestructuras Turísticas trata de ser un estímulo al impulso de la financiación al sector turístico. De hecho, cuenta ya con más de 60 entidades bancarias colaboradoras. Por otro lado, desde el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, se sigue desarrollando todo un programa de ayuda a las pymes y emprendedores. Pero esto no parece ser suficiente, hasta el punto de que los propios turoperadores apoyan la petición de financiación que hacen los hoteleros. En la tertulia de hoy trataremos de profundizar en las causas de esta situación y sus posibles soluciones con sus principales actores y protagonistas. A lo largo de estos últimos meses no son pocas las ocasiones en las que hemos abarcado o intentado abarcar la situación económica. La financiera siempre quedaba un poco al margen, ¿no?, por la complicación, la complicidad que podía traer consigo. En el caso de la tertulia de esta noche, lo que pretendemos es acercarnos un poco a la realidad de la situación financiera en la que nos encontramos en estos momentos y que sí converge, ¿no?, como decía el señor Julián anteriormente, con la situación económica. ¿Cuál es la situación en estos momentos, la radiografía que se podría hacer desde la perspectiva de la banca de esa situación financiera? Pues la verdad es que convergen dos situaciones. Dicen que cuando hay una crisis no es por un factor o una variable, sino por muchas variables. Y en este momentito hay muchas variables económicas que no ayudan, y por supuesto hay una parte financiera que tampoco ayuda. La pregunta sería
sí, son preguntas que se han venido haciendo, si se han cerrado los grifos o por qué se han cerrado los grifos. Yo creo que también hay que tomar una referencia respecto a anteriores épocas, anteriores ejercicios donde los crecimientos también eran muy altos, y cuando comparamos con datos históricos importantes y muy elevados, siempre los menores evidentemente quedan mal, ¿no? Los resultados son malos. Uno de los principales afectados y además activos en cuanto a la demanda de esa financiación bancaria es el sector hotelero. Inmaculada Benito, gerente de la Asociación de Cadenas Hoteleras de Baleares, también tiene una imagen bastante clara de la situación actual, ¿no? Sí, bueno, por nuestra parte, desde el sector hotelero, y por eso tuvimos una iniciativa la semana pasada de hacer una reunión con entidades bancarias y turoperadores, son varias las necesidades que tenemos. Por un lado, tenemos una necesidad de permanencia, no tanto me refiero a subsistir, que afortunadamente no estamos todavía en esa situación, pero sí una necesidad de permanencia de mantenernos sólidos. En este sentido, nuestras empresas lo que necesitan son créditos de capital circulante y facilidades para que estos créditos lleguen, tal como se han ido haciendo durante los últimos años, ¿no? Y luego, el kit de nuestra competitividad en estos momentos está en el cliente. Se habla mucho de especialización, pero la especialización es el cliente. Nos encontramos cada vez más con un cliente con unas necesidades muy cambiantes. Casi cada cliente tiene unas necesidades diferentes, que además varían en diferentes momentos del tiempo, y lógicamente nuestras empresas tienen que actualizar sus instalaciones, y más en un destino como Baleares, ¿no?, que empezó muy pronto, un destino pionero, a estas necesidades. Para ello requerimos ayuda, requerimos inversiones, requerimos poder hacer inversión, y por eso ayuda de iniciativas como la que ya se ha puesto en marcha del Plan Renove, pero quizá más extensivas para poder afrontar este reto que se nos pone delante. Además de esto, yo me gustaría también resaltar que no solo las inversiones se necesitan en el sector, en las infraestructuras turísticas, o sea, en el sector, sino que tenemos unos destinos ahora mismo con unas carencias de modernización importante. Hay alguna iniciativa como el Ecofomit para entidades públicas que se ha puesto también en marcha y que es imprescindible para nuestra competitividad, porque por mucho que hagan las empresas hoteleras, si los destinos no la acompañan, pues nos encontramos con una situación muy difícil. Y luego, como es lógico, por el punto de vista, por la parte de la demanda, pues necesitamos que se incentive el consumo de bienes y servicios, sobre todo el consumo de bienes y servicios turísticos, ¿no? En nuestro caso, lógicamente, si no hay dinero en el mercado, la gente no viaja, la gente restringe o de alguna manera limita su manera de viajar, una estancia más pequeña, destinos más cercanos. Todo esto en un momento dado a nosotros nos perjudica. También me gustaría hacer incidencia que para nosotros es muy importante lo que pasa en Europa. Como Baleares, nuestros principales mercados emisores, lógicamente, son el Reino Unido y Alemania. Entonces, las decisiones económicas y financieras de la Unión Europea, y en este caso de Alemania y el Reino Unido, son a veces las que más nos afectan. Lógicamente, el mercado español es el tercer mercado y también nos llega, ¿no? Pero desde el punto de vista de la demanda, las que más nos afectan son las que hacen referencia a los mercados emisores principales. Vamos a poder analizar seguro algunos de esos temas que planteabas. Sí ha habido desde luego un organismo beligerante, por lo menos con el sector hotelero, con el sector de la banca, ha sido, y por lo menos a nivel nacional, las cámaras de comercio, ¿no? En el caso de su presidente Gómez Navarro, que ha sido un poco el azote de la banca a la hora de reclamar esa apertura del grifo, ¿no? del grifo de la financiación. Hubo un informe que presentaron hace un par de semanas el Consejo Superior de Cámaras, donde hablaba de que un 17% de empresarios habían manifestado que habían tenido problemas para conseguir un préstamo. Estamos hablando que un 83% lo consiguieron, o sea, tampoco estamos hablando un poco... Bueno, de hecho, este dato, el 17%, es real. Esto es de ámbito nacional, tampoco no se tienen los datos específicamente a nivel de Baleares, y tampoco no tenemos el sector... Y a nivel de Baleares se nota que hay más problemas de financiación de los que había en otras épocas. Pero incluso hablando con muchos sectores de empresariado, lo recuerda lo que era hace 15 años, lo que era 18 años. O sea, no sé si lo que era normal era lo que había hace 2 o 3 años o realmente lo que había hace 15 años. Quizás estamos volviendo un poco a una cantidad de requisitos para formalizar préstamos que hace años se había perdido esta cultura, esta práctica por parte de la banca. El empresariado mucho mejor, era más fácil, más barato, más simple, y ahora, bueno, se vuelve a estar un poco en esta dinámica.
Y después también por sectores, cambian mucho de unos sectores a otros. El sector turístico que lo requiere, pues creemos, o desde la perspectiva de Mallorca, creemos que no es el más perjudicado. O sea, no es el que más se ha dirigido a la Cámara como sector demandante de esto, porque en el fondo, bueno, también tiene una solvencia y una gran solvencia por parte de las entidades turísticas, hoteleras, sobre todo de la isla. Y por otro lado, yo también quiero decir que como Cámara de Comercio no somos Cámara de Comercio de todas las empresas, incluidos de la banca, por lo tanto a veces hemos de procurar estar en una posición un poco políticamente correcta. También son miembros de la Cámara de Comercio de la banca. Al mismo lado de la No, yo únicamente lo digo porque para que no me vean un poco. Desde luego, pero bueno, desde luego el presidente Gómez Navarro no lo tuvo muy en cuenta porque las cifras, yo sí las tengo aquí. El 83 y el 17. Un 80% de pymes habían tenido problemas para conseguir financiación y a un 17 directamente se les había negado. También es verdad que en estos momentos, hace pocos días, esas cifras pues, se habían actualizado y también la Cámara pues, había firmado una serie de convenios con ICO y demás. Pues, bueno, es que yo iba a incidir en esto también, el tema del ICO, el tema como tenemos, incluso se tiene a nivel de la Sociedad de Garantía Recíproca del ISBA, que son mecanismos precisamente para las pymes, para que de alguna manera se puedan incorporar a este tipo de préstamos, que de otra manera pues no consigue. Sí, no, entraremos en eso. Hay que buscar, lo que hay que buscar son soluciones sobre todo estos temas. Pues casi por derivación, señor Cervera, el comercio, no quiero decir que siempre es el olvidado, pero realmente es un sector, si no olvidado, por lo menos es uno de los más golpeados, ¿no? En cuanto a financiación y en cuanto a dificultad para entrar en esos planes también. Bueno, yo como José Luis, con los bancos, pocas bromas, que son delicados después. O sea, vamos a llevarnos bien. Vamos a ver, el sector comercio dentro de distintos colectivos. La tienda tradicional pues tiene los problemas que tiene cualquier empresa de financiación externa, bueno, ir con el día a día, y tiene estos problemas. Sí hay sectores que realmente lo están pasando muy mal por el tema de crédito, no solo el propio, sino lo que repercute la falta de crédito de los demás, que somos todos los que, digamos, vendemos a crédito, es decir, proveedores indistintamente del producto y del sector a quien va a destinar nuestra actividad. Hoy tenemos un problema muy serio que pone en jaque muchísimas empresas de muchísimos años y de muchísima solvencia. Es decir, no tenemos garantías de cobrar aquello que vendemos. Se añade al problema financiero de las entidades financieras las aseguradoras de crédito. Hoy esto es un tema muy difícil de entender, cómo es posible que entidades financieras hoy den prácticamente crédito cero a la gran mayoría de empresas, da igual, indistintamente que estén relacionadas con ladrillo, con turismo, con tal. Entonces el sector de proveedores, y repito, indistintamente del producto, que no sale en ninguna estadística, que no suma, realmente lo está pasando, yo me estoy en él realmente mal y de muy difícil solución. Es decir, ¿por qué nuestro cliente no nos paga? Porque tenía aquella póliza que, según nos cuenta, pues no le han renovado. A partir de ahí nos podríamos apoyar en estas aseguradoras de crédito, que como tampoco dan crédito, pues esto es una dinámica muy, muy delicada. Se nos iría ahora casi por alusiones, ¿no?, respecto a la posición suya esta noche aquí en esta mesa. No solo representa a Sanosta, sino también un poco la banca en general. Sí que hay ahora una dinámica un poco más palpable por parte ya no solamente de empresas mayores o menores, sino también por parte del usuario puro y duro, de una mayor facilidad para la llegada al crédito en las últimas semanas. ¿Podemos lanzar ese mensaje? Porque las cifras que sí lanzaron en Fitur, o si se comentaban en Fitur, sí eran un poco en esa línea, ¿no? Mira, yo creo que las entidades bancarias, en primer lugar, históricamente apoyamos y seguiremos apoyando a las empresas y a las familias, sin lugar a duda. Además es nuestro negocio. Sería un error no intervenir en un proceso que es unos depósitos de unos clientes y invertirlos en una financiación a otros clientes. Por tanto, sería un grave error no seguir concediendo créditos, por supuesto, en primer lugar. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado bastante las circunstancias de hace un año para acá, pero bastante. Y yo, un poco yendo al comentario respecto al Consejo Superior de Cámaras, claro, y lo que ha dicho el vicepresidente de la Cámara es que de 491 empresas encuestadas hubo un 80% que habían pedido crédito, de estas un 17% no se la concedieron,
que entra dentro de unos ratios normales de no concesión de un crédito. Es impensable que se podrán aprobar el 100% de todas las necesidades financieras que exista. Hay un 83% que sí la consiguieron. ¿Qué pasa? ¿Se había acostumbrado el sector? Pero yo creo que también, por lo que decía antes, veníamos de unos crecimientos tal vez fuera de lo habitual. Yo recuerdo, estábamos comentando con el vicepresidente de la Cámara antes, veníamos de crecimientos de un 10, un 12% y hemos llegado a tener crecimientos sectores financieros de 20% de financiación clientes. Claro, son y más. Por tanto, es muy difícil tener esta balanza y nuestras estructuras de balances de las entidades bancarias, si no hay depósitos, si no hay ahorro, difícilmente se puede conseguir unos ratios de financiación óptimos. Y un dato muy importante para que veáis hasta qué punto se ha llegado. A nivel de Baleares, que podemos dar datos reales, por cada euro ahorrado hay 2,4 o 2,5 de financiación. Esto es evidente que hay una mayor financiación que un mayor ahorro. Y evidentemente esta falta, digamos, este hueco que hay entre el ahorro y la financiación, se tiene que buscar soluciones para que se puedan seguir manteniendo los niveles de concesión crediticia que demanda el mercado y demandan los clientes. Yo creo, Llorens, que ayer el ministro Solbes acertó. Por una vez, y sin que sirva de precedentes, le daremos la razón. Y lo definió de forma muy clara. Tan malo es que las entidades financieras no den crédito a una empresa solvente con capacidad de retorno como que la den a quien no será. Y si a ello añadimos que posiblemente una parte importante de la situación en que nos encontramos han sido estos años, como tú decías, de bonanza y de crédito excesivo, donde se ha dado lo que era imposible que se devolviera, pues bueno, yo entiendo perfectamente que las entidades de crédito que no juegan con su dinero, yo creo que todas las cosas deben estar bien explicadas, porque si no después el ciudadano se hace empanadas mentales. Un banco no hay un señor que el dinero es todo suyo, manejáis dinero externo, no es vuestro. Tenéis el compromiso de gestionarlo bien. Pues tampoco sería posible continuar con la alegría que hemos llevado hasta ahora. Bien, habrá que buscar el punto de equilibrio para que no quede colapsada la actividad, que en estos momentos sí que realmente lo está padeciendo. Entonces es muy difícil acertar, es decir, ¿hasta dónde se puede seguir arriesgando la banca, que todos somos conocedores de que tiene y lamentablemente por algún tiempo seguirá teniendo problemas? ¿Debe seguir arriesgándose y dando? Yo creo que no. Pero tampoco puedo decir, pues no damos a nadie, que lo que han hecho estas entidades de crédito o financiadoras de crédito. Es algo, vamos, de juzgado de guardia. Es que cogen los NIF de las empresas y hoy quitan el crédito del 22 al 28 sin mirar y mañana del 28 al 42. Esto tampoco es posible. Sí. No, yo lo único que quería añadir es que es muy importante que la rueda no se pare, ¿no? Para nosotros como empresas turísticas la economía siempre se mueve por expectativas y por confianza, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un clima de desconfianza total, los proveedores no se fían de los clientes, los bancos no se fían. Perdón, Inma, fíjate, si nos fiamos, que seguimos sirviendo sin haber cobrado el año pasado. No, y esto es importante. Figurado, ¿no? Pero... Ahora, si me permite, Inma, y es un tema muy importante. Mira, cada sector defiende un poco el suyo. Yo estoy en y me gano la vida en José Luis también forma parte de ello. Esto es un tema para tomarlo un poco más en serio. Fíjate si nos fiamos. Y fíjate si queremos contribuir que empresas, no todas ellas de gran tamaño, ni de gran solvencia, ni de grandes posibilidades financieras, estamos sirviendo a todos los establecimientos, a todos, tampoco somos suicidas, a muchísimos establecimientos turísticos, hoteles, bares, restaurantes, tiendas, etcétera, no solo hoteles, sin haber cobrado del año pasado. Muy difícil sería, sin nuestro concurso y nuestra apuesta, que algunos pudieran abrir sus puertas. Yo creo que es necesario que se sepa. No sé tú qué pensarás de ello, pero esto es así. Que se está dando, o sea, aquí él sabe, pues se cobra con pagarés a junio o mayo del año que viene. Que no dejan de ser papelitos que tenemos en el cajón. Y que algunas entidades, a veces hay problemas. Hace 2 años no había ningún problema. Descontarse, tomar mejor. Ahí es donde se puede romper la rueda. Claro, es ese punto donde se necesita el apoyo de la banca. Este punto de circulante, el circulante bueno, es fundamental. Quizá, desde el punto pequeño de mi empresa, las ayudas del ICO han entrado en un circulante que nunca habían entrado.
creo que hay que apostar por ello, hay que buscar estas líneas, agotarlas. Y otros medios, pero claro, es que antes no había ningún problema, es que tenía cuantos más pagarés mejor y no sé qué, y ahora pues pagarés de entidades serias. También se ven noticias, y es así, una ley concursal que no ayuda a estas cosas, porque uno no sabe qué pasará si bien el que ha de pagar o bien el que ha de cobrar suspende pagos, en qué situación se quedará el que ha descontado. O sea, todas estas cosas. Pues, claro, era lo que yo me el tema refería, jurídico, a nivel global. la situación jurídica actual de la ley concursal no ayuda, yo creo que sería, y hay desconfianza. Es un clima de desconfianza global, era lo que yo me refería, a lo mejor. Por que era un clima, y que eso es, para nosotros como empresas turísticas es fundamental que las expectativas y la confianza se incrementen, ¿no? Y desde luego hay otras medidas también, para incrementar la renta de las familias, que no únicamente pasan por las entidades bancarias, es decir, que también se podrían empezar a trabajar otras medidas para que pudiera poner dinero y que la gente pueda pues viajar y comprarse cosas y etcétera, ¿no? Porque yo me preguntaría por qué hay falta de circulante. Digamos, no solo centrados en las propias entidades financieras. El circulante es un desfase que hay entre unas previsiones de unos ingresos y unos gastos, ¿no? En gran medida esta falta de circulante obedece a esta rueda de cobros y pagos que hay dentro del sector mismo turístico, y yo creo que Inado sabe mucho mejor que yo el retraso que se están generando incluso por proveedores o por turoperadores que no son de Baleares, que son fuera del sector financiero, español, ¿no? que están demorando. Y esto genera evidentemente un círculo en donde hace que no todos se puedan atender estos pagos. Por tanto, la falta de circulante, yo diríamos, no procede tanto de la propia institución financiera, en este caso, sino un poco fruto del cambio que ha habido. Es que se ha incrementado esa necesidad. Y por tanto hay mayor demanda. Yo me gustaría hacer una referencia. Nosotros en Sa Nostra, una prueba de nuestra aportación, nuestro compromiso, y el otro día estábamos en la reunión con la Asociación de Cadenas Hoteleras, estamos en permanente contacto con AFEDECO y por supuesto con la Cámara, es de apoyo total y absoluto al mundo empresarial de las familias de aquí. Una prueba evidente, y que es público, pues haber aportado a la Comunidad de Baleares más de 2.500 millones de euros, que son barbaridades de miles de millones de pesetas, en cuanto a nueva financiación. Ahora, lo que sabemos es que no podemos, evidentemente, a lo mejor solventar toda la problemática que pueda haber. Ojalá pudiéramos. Pero también es que venimos con crecimientos de un 10,6% el año pasado. Por tanto, no es un cerrón ni mucho menos. Lo que pasa es que el mercado necesita más liquidez, más inversiones, más financiación circulante. Y aquí es donde yo creo que la banca también ha hecho un compromiso, que ha sido firmar prácticamente todas las entidades bancarias, nos hemos adherido a las líneas ICO, porque creo que vale la pena poder aprovechar una inyección de liquidez que a nivel del ICO se pone a disposición de los clientes, y que las entidades bancarias yo creo que tenemos que potenciar al máximo precisamente para ayudar a paliar estas debilidades que antes hemos comentado. Yo creo, Lorenzo, que sería un error intentar volver a activar el consumo en falso. Es decir, vamos a soltar otra vez el grifo de crédito de dudoso retorno otra vez para que se active el consumo. No, pues si no, no saldremos. Es decir, yo creo que de esta situación tenemos que salir para muchos años. No se puede cerrar en falso. Lo mismo digo que si pretendemos salir de todo este lío en el que estamos metidos simplemente con obra pública, tampoco es la solución. ¿No? Estos son los 8.000 millones famosos para ayuntamientos. Para mí, sinceramente, bueno, cualquier cosa bienvenida sea, pero no es algo que cree ni empleo estable ni que cree ningún tipo de riqueza. Es decir, son, como alguien definió, peonadas para hoy y se acaba, la obra se acaba, volvemos al lío. Entonces creo que sería un error el no aguantar un poco más el tipo. Un buen amigo mío y veterano, y que creo que entiende mucho de estas cosas, dice: ahora lo que tenemos que hacer todos es comprar tiempo. Porque esta situación necesita, además de todo lo que podamos hacer, tiempo. El tiempo necesario para que la cosa vuelva, y no volverá sola, sin duda. Si no hacemos muchísimas cosas, esto no se arregla. Pero que sin tiempo, es decir, mañana por la mañana podemos poner sobre la mesa todos los miles de millones de euros, dólares, tal, y da igual, necesitamos un tiempo
que cuanto mejor lo hagamos, menos tiempo necesitaremos, pero no podemos forzar en extremo la situación. Cuando ves, los que sin duda saben más que yo, por supuesto, y por los cargos que ocupan más que todos nosotros, si me permitís, pues oye, que nos llaman la atención. Hoy nos han llamado la atención desde Europa. Toque de atención, no sanción. Atención, cuidado, ¿qué hacen ustedes con el déficit? Cuidado, el ministro Solbes, hablo otra vez de él, hoy ya ha empezado a entender que el 2010 lo seguimos teniendo complicado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Primero, que hay que empezar a acertar con lo que vayamos haciendo, porque, mi modesto entender, no hemos avanzado demasiado en cómo salimos de esto. Para mí damos vueltas y vueltas en el mismo círculo. Medidas realmente efectivas que vayan a creación. Creación hoy es una utopía, por lo menos mantener empleo directo yo no las veo. Y sinceramente para mí lo primero que debemos atajar es esto, primero por el grave problema social que representa, pero que después la actividad se volverá a regenerar a medida que haya empleo. Es decir, ¿quién lo arregla? Si yo lo supiera sería ministro. No es difícil, es muy complicado. ¿O no? Pero yo insisto, yo creo que falta tiempo dentro de todo esto. Retornando a uno de los temas que habéis lanzado, tanto de la parte de distribución, en el caso vuestro, por ejemplo, de la empresa en particular, y de la apuesta que estáis haciendo por sin haber cobrado esos ejercicios del año anterior, porque los hoteles puedan seguir funcionando, yo diferenciaría dos apartados, ¿no? Para el funcionamiento importante de la planta hotelera. Por un lado, el día a día, pero por otro, esas necesidades de financiación para la reforma y para la puesta a punto y para la inversión de los establecimientos en este caso. ¿Cuáles serían las necesidades primeras que se deberían cubrir? Permíteme que puntualice, porque podríamos dar la sensación de que hay un sector que está tocadísimo, no es verdad. Es decir, al decir los hoteles no han pagado, no es corregir, ¿no? Hay que ser muy prudente con estas cosas porque podemos liarla. No es que los hoteles no hayan pagado en absoluto. Sí es verdad que hay hoteles, restaurantes, bares, tiendas y farmacias que tienen problema financiero puntual, que como no encuentran la financiación, pues podrían que retrasar. Parece ser, yo no voy a entrar en jardines que no son los míos, que algún tour operador también ha retrasado, esto tampoco ayuda, etcétera, ¿no? Pero por eso yo lo diferenciaba entre lo que es el funcionamiento lo que es el circulante de lo que es la inversión. Efectivamente, y que sí que hay unos planes, que puede ser el plan Renove y demás, pero que son necesarios para una apuesta ya no es ni siquiera para esta temporada, estamos hablando como mínimo... No, son inversiones a medio y largo plazo, o sea, realmente esta temporada, bueno, habrá algunos que habrán podido llegar... Esa financiación es otra financiación, estamos hablando de otra cosa completamente distinta, pero que también entraría dentro del debate de esta noche. ¿Cuáles son esas primeras necesidades? Bueno, estas necesidades son de actualización de la planta hotelera. Cuando estoy diciendo actualización, lo que comentaba al principio, de adaptación a las necesidades del mercado actual. Nosotros estamos compitiendo en una primera división, por decirlo de alguna manera, con unos establecimientos en todo el Mediterráneo de primer nivel, y los nuestros aquí, pues algunos de ellos por antigüedad, por localización, por estructura, en muchos casos porque no se nos ha permitido, por eso también hemos luchado muchísimo por el decreto Nadal, etcétera, pues se han mantenido, digamos, de alguna manera obsoletos, ¿no? Entonces necesitamos ahora reactivar la inversión, pues para hacer spas, para hacer infraestructuras complementarias a lo que es la actividad de alojamiento, para hacer habitaciones más bonitas y más grandes, en definitiva para lo que el cliente nos solicita y para poder competir sobre todo con el resto de destinos donde la planta hotelera es nueva, con lo cual tiene incluso todo el tema medioambiental, ¿no? Que nosotros aquí en algunas somos pioneros en muchísimas cosas, tenemos muchísimos hoteles certificados, pero hay determinadas iniciativas que tampoco se han podido llevar a cabo, pues porque los establecimientos eran lo que eran, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental. Insisto, es muy importante también el tema de los destinos, ¿no? O sea, el hotelero puede actuar en su establecimiento, pero no nos debemos olvidar nunca que el destino también debe actualizarse, porque el cliente cuando sale del hotel también quiere encontrar un destino acorde con sus necesidades. No, pues la importancia del plan Renove, desde luego, pero ¿qué hay de esa financiación más estructural? No, bueno, yo creo que lo que es estructural, lo que hemos visto también en estos últimos años, ha habido muy pocos proyectos nuevos, no sé, porque yo creo que ayer estaba comentando Inma que evidentemente hay una cuestión de desconfianza y la gente no quiere asumir nuevos proyectos, nuevos retos, sin ver un poco al final de este túnel, ¿no? Por lo tanto, hay muy pocos proyectos nuevos, ha habido una bajada en cuanto a la demanda de nuevos proyectos, pero sin embargo se están poniendo medidas, digamos, para activar ciertos sectores, ¿no? El ejemplo concreto del plan Renove, yo creo que es una medida que añadiría además que una medida sola es imposible.
paliar situaciones actuales. Lo he dicho al principio, diríamos, la crisis no es cuestión de que falla un sector o unos turistas o que hay menos visitas, etcétera. Es un conjunto de variables y en este momento hay estas muchas variables las que no son positivas, diríamos. Por tanto, el Plan Renove, más toda una serie de iniciativas, Icopymes, emprendedores, internacional, etcétera, etcétera, que evidentemente van ayudando a dar esta posible financiación a los diferentes sectores. Hay uno para transporte, que es también muy vinculado al tema del turismo. Por tanto, se trata de el conjunto de todas las medidas financieras y yo diría también económicas en relación a lo que comentaba Inma. Y Tomeu también yo creo que a veces achacamos el tema financiero y a veces yo creo que también hay que profundizar un poco más, que hay una parte también económica. Es decir, a lo mejor hemos dimensionado a nivel de Baleares, que conocemos mejor, ¿no? Determinadas ofertas. Las hemos sobredimensionado. Hay determinados sectores que evidentemente ya no el año 2008, ni el año 2007, ni el año 2006 presentaban unos resultados óptimos. Y no era una cuestión de liquidez en aquel momentito financiera, ni mucho menos, sino sencillamente porque había una sobreoferta. Yo creo que en este momentito hay que sumar, por tanto, a esta cuestión económica la parte financiera. Y por tanto, hay que tomar todas las medidas, hay muchas medidas que no solo son puramente financieras, para ayudar entre todos a reorientar. Y termino, perdona, ha hecho un comentario a nuevos mercados. Se ve este año 2008, por unos datos ya que nos ha avanzado el CRE, que pues hay una bajada del turismo a nivel nacional. Sin embargo, otros mercados competidores nuestros, como es Turquía o como es Egipto, evidentemente han subido bastante, porcentualmente han subido mucho. Y sin embargo, incluso en el último cuatrimestre, cuando aquí en España y en Baleares hemos visto más el cambio, ¿no? Por tanto, yo diría que en ese momento hay que realizar todos los esfuerzos, tanto la administración, las empresas, las familias y las entidades bancarias, para poner granos, yo diría piedras en este caso, a poder... En este caso los mercados competidores sí que es un tema completamente aparte, porque precisamente esta semana Cadenas presentaba un informe que Turquía estaba vendiendo camas a precio cero. A precio cero. Luchar contra eso ya no es ni siquiera luchar por precio, ya es luchar por otra cosa, ¿no? Pero la predisposición, y es la pregunta que quería hacer, de la banca hacia el apoyo a estos proyectos hoteleros, porque si desde algunos, no quiero decir lógicamente este banco en concreto, ¿no? Pero en general la predisposición de la banca o de las cajas a ese apoyo a los proyectos hoteleros, porque había dificultades, ¿no? para firmar ciertos convenios con ICO, que ha costado más de los convenios ICO del Plan Renove, por ejemplo. El apoyo es... Absoluto. Diríamos, la potenciación del Plan Renove y el éxito del Plan Renove hoy es que creo que en gran medida, según me han informado esta mañana, casi se ha cubierto la línea. Yo lo que diría que la línea de 400 millones para mí me parece muy baja, muy pequeña, ridícula diría, dentro de lo que representa el sector económico a nivel nacional, 400 millones. Por tanto, todas las entidades que hemos firmado este convenio, no hemos firmado un convenio para tener un papel firmado, sino precisamente para apoyar al sector. Apoyar al sector, y es un instrumento muy válido y muy bueno para hacerlo. Sí, pero la queja... Yo lo hizo de la misma forma que no todas las empresas actuamos igual, ni todas las personas, todos somos distintos, sin pretender crear ningún tipo de polémica ni querer dar jabón. Aunque sí que hemos dicho que hay que estar bien con los banqueros, no todas las entidades financieras actúan como vosotros. Esto es un hecho y es real. Es decir, hoy hay algunas actuaciones de entidades financieras que rozan lo impresentable. Es decir, el Euribor está bajando y por otra parte los créditos están subiendo. Esta es la economía real. Lo que no sale en estadísticas, por esto estamos nosotros para denunciarlo, ¿no? A nosotros con el Plan Renove, el ministro o quien sea que decidió que comercio no formaba parte de turismo, por consiguiente nos hizo un favor, es decir, no tenemos que pensar. Como no entramos, pues no tenemos este problema, ¿no? Pero bueno, que como tú dices, estas medidas son importantes, porque no hay una sola medida que arregle esto. Son pequeñas de aquí, de allá, pero si vemos que no se avanza en un conjunto, creo que sería quizá un buen momento de volver a empezar. Es decir, fotos sí hemos hecho muchas. Fotos, mesas de estudio, comisión de seguimiento. Esto sí hemos hecho un montón. Fotos, créeme que hemos hecho.
Pero efectividad realmente yo veo que llega poco donde tiene que llegar, que es a la empresa y al trabajador. Es decir, todo lo que no llegue ahí se pierde mucho por el camino. Sí, bueno, primero un factor, yo estoy de acuerdo quizás con Lorenzo, que es lo que iba a decir, que los 400 millones creo que son insuficientes. Sí, son totalmente insuficientes. O sea, los mismos días que se anunciaban los 400 millones, una sola empresa como Sol Meliá anunciaba que durante este ejercicio invertía 350 millones. Porque a Baleares que ha llegado, o sea, Luis. Es que estamos hablando de unas cifras que dices, oye, es que una sola empresa, ya sabes que es una grande, Sol Meliá, 350 millones de inversión y un plan de Nome 400. Tiene varias limitaciones el plan, tiene los 400 millones que además no es solo para hoteles. Exacto, que a Baleares pero que ha llegado y más de estos 400. No hay datos, los tiene que dar el ICO, es muy difícil saberlo exactamente. Parece ser que la semana próxima es donde de todas las solicitudes que se han realizado es cuando se va a saber exactamente el total de nominales que se han otorgado o concedido, y a partir de ahí se van a plantear si ampliar o no esta línea. Pero no se tiene información a nivel regional. ¿Ves cómo somos solidarios? Comercio, hemos dicho, renunciamos a arreglar los hoteles, que es necesario, ¿no? Yo creo que hoy en día, en el tema turístico sí que me parece que yo he visto una apuesta bastante clara, por parte de la banca para apoyarla, entre otras cosas, pues sobre todo en el ámbito de Baleares, creo que siguen creyendo que es un sector es primordial, pero con futuro. O sea, yo aquí me gustaría lanzar un poco de optimismo, porque bueno, estamos en un sector que es un año complicado, pero es un sector que bueno, que puede bajar este año un 3, un 4, un 5%, no sé, bueno, se sabrá al final. Pero es que hay sectores industriales que las bajadas son de 40 y de 30%, o sea, a nivel nacional. Yo creo que en el fondo estamos en un sector un poco privilegiado, o sea, que no van lo bien que queremos, estamos de acuerdo, pero y yo creo que esto la banca lo ha detectado y de alguna manera, pues, para el sector turístico, pues, está dispuesto a apoyar. Hay otros sectores que en Baleares quizá, gracias a Dios en este momento nos toca un poco, pero bueno, que tenemos algún ejemplo como el tema Boades, sectores industriales, que sí realmente tiene una bajada de ventas muy superior a todos estos sectores. O sea, que aquí sí que realmente hay un problema serio estructural nacional, o sea, de estructura de economía nacional, que bueno, que ya es un tema de otro debate y de muy lejos. No tan solo es como tú dices que es así, sino que además es lo que tenemos. O sea, que si nos fallara turismo, ya ni pensemos en ello. Entonces, yo ahí sí que entiendo que deberíamos ser todos mucho más consecuentes y gastar todas las energías, y no me refiero a gastar dinero, sino a gastar energías, imaginación, todo el esfuerzo, pues tenemos turismo, que nadie se engañe. A partir de que turismo vaya bien, pues las demás actividades puede que vayan recuperando. Si tuviéramos, aquí podríamos soportar, por cierto, supongo que Inma nos querrá decir en un momento lo que sabe cómo viene, un 5, un 8 de caída, pues es soportable. Cuidado con bajar mucho más, vendemos todos a bajo precio. El hotel, el proveedor, el rendimiento, los rendimientos empresariales están muy al límite. Si tuviéramos además una bajada importante de pernoctaciones o de visitantes, sea como sea, cuidado que podría ser muy delicado. Yo creo que, José Luis, que ahí sí deberíamos ser todos muy consecuentes. No podemos permitir que nadie, ya no vaya en contra, que los hay, que entienden que esto es otra cosa y que el turismo es un invasor, sino que el que no apoye turismo hay que llamarle la atención. Es decir, nos queda esto y hay que cuidarlo muchísimo en todos los aspectos, recuperando todo lo que hemos dicho muchas veces, desde la amabilidad a competir, a arreglar las plantas hoteleras, las calles, el ambiente, el entorno, el territorio, todo esto es... Yo creo que ha de calar a nivel de calle, que pasamos unos años en los cuales a nivel de calle pues está un poco demonizado el turismo, y hoy en día, bueno, se reconoce que es una realidad, pero hay que volver a... Porque además creo que tenemos un gran producto, o sea, no porque no es que nos va bien y es el único sector que nos podemos agarrar, no, porque tenemos un gran producto por la situación de que estamos en Europa, distancias, vuelos, miles de factores. Pero para que ese producto tenga demanda, perdona Tolo, como decía Inma al principio, que en su primera intervención desde luego ha tocado todos los temas, tiene que haber demanda, lógicamente, y para que haya demanda tiene que haber ánimo. Sí, yo creo que es fundamental. Y trasladando precisamente eso, y te doy pie a la financiación, en este caso familiar. Y este ya es el último escalón, ¿no? Yendo un poco para abajo, la financiación familiar, el peso de la hipoteca, la disponibilidad económica, ese pequeño margen mensual que te queda para ir haciendo unos ahorros para las vacaciones, en el mercado español, que es el que en este caso podemos tratar a nivel financiero y a nivel bancario, está muy tocado, ¿no? A pesar de la bajada última de las hipotecas, y las cifras que se manejan para esta temporada son
son preocupantes. Hombre, pensar que el paro se prevé que llegue a un 19%. No, me refería a las cifras Ya lo sé, bajada de la demanda. Lógicamente, pero va vinculado. Si la gente no tiene trabajo, no viaja. Entonces, a partir de ahí, luego tenemos unos índices de subida del PIB decrecientes en este momento y a partir de ahí estamos casi en una espiral de recesión. Bueno, casi no, una espiral de recesión. Entonces, el mercado español va a descender. Viene descendiendo, ya descendió el año pasado y este año no tenemos datos todavía. El mercado español hasta abril, por ahí no empezaremos a saber muy bien porque no es de comprar con mucha anticipación. Pero bueno, lo que sí que se prevé es que haya una bajada importante. ¿Y cómo puede ser en abril el panorama económico familiar respecto a eso? Se supone que ya tiene que haber llegado la bajada del Euribor a las hipotecas, esa losa. Es un factor más, yo diría, positivo, la bajada del tipo de interés, sin lugar a duda. Hemos estado 2 años con una subida que pasó de un 2 y poco, digamos, de referencia del Euribor pasó a un 5, casi un 5,5, con lo cual en 2 años las cuotas mensuales de las familias se vieron gravadas por un mayor coste en la cuota mensual, ¿no? Y esto evidentemente frenó el consumo, frenó el tema de viajes, etcétera. Ahora la tendencia es a la baja, muy rápida, si bien en el mercado yo creo que la referencia del Euribor hoy sigue por supuesto siendo muy válida, pero en el mercado hay una falta, diríamos, de liquidez que hoy se está retribuyendo la captación de esta liquidez a unos precios por encima de Euribor. Y evidentemente este mayor coste que genera en la captación de esta tesorería, de esta liquidez, digamos, ya sea de empresas como de familias, para que depósitos, las pagas muy superior al Euribor y por tanto también esto afecta, diríamos, a los tipos de interés que tienes que aplicar en la concesión de créditos. No obstante, las carteras constituidas sí verán una bajada en sus cuotas, bueno, ya las están viendo, ¿no? Una bajada de las cuotas mensuales y tal vez esto, sumado que un control del IPC, diríamos, que cara al año 2009, yo creo que Baleares también es una zona refugio, ¿no? Yo creo que la estabilidad y la oferta que tenemos en Baleares, esto deberíamos de verlo también con un cierto optimismo, aunque no será ejercicios como años anteriores. Pero pienso. Yo creo que hay un factor también importante, según estudios del propio CRE que antes he nombrado, pues que la economía de Baleares normalmente depende, estamos hasta los últimos 20 años, depende más de la alemana y de la británica que lo que es de la economía española. Esto yo creo que... No, claro, pero financieramente la que podemos tocar aquí esta noche... Económicamente, hay una correlación mucho más unida a la economía alemana y británica que a la nacional estatal. Por lo tanto, de alguna manera... yo creo que esto nos puede permitir, pues... Si nos tenemos que apañar con la británica, me parece que es... la británica es complicada, pero yo creo que del fondo, al final, también saldrán antes los alemanes también, la alemana parece que más o menos, que además se confirma con la demanda, que bueno, que de alguna manera, pues sí, es difícil, pero yo en esto quiero ver un visor de optimismo de que son economías tal vez más dinámicas que las nuestras, que quizá también salgan antes, por lo que marcan los expertos y tal, y bueno, y por lo menos se ve una cierta salida en este sentido. Sí, hay algunos indicadores en la macroeconomía, que efectivamente, como tú has dicho, la bajada del Euribor en la hipoteca, pero claro, después de esto la economía real es muy lento. Es decir, pensemos, una familia que la hipoteca le baje lo que sea. Al final estamos hablando que el primer mes dejará de tener que pagar una media de 30 euros, 40, bueno, sí. Hasta llegar a que todo esto de verdad reactive un consumo hay que pasar mucho tiempo. Es decir, si alguien cree que porque ahora baja el Euribor de las hipotecas esto está arreglado, ni muchísimo menos. No es malo, por supuesto, y lo que no es malo simplemente es bueno. Pero no nos creemos falsas expectativas de porque baje las hipotecas, esto no, porque una familia acaba de ahorrar esto, 20, 25 euros mes, que si le ha subido la luz el 30 ya están por ahí. De consiguiente, hoy lamentablemente las malas noticias lamentablemente superan las buenas. ¿Todo es negativo? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero lo malo lo supera. El mismo paro que tenemos en esta comunidad. El que quiere ser muy optimista dice que en diciembre fue o enero una gran noticia porque esperábamos 2.000 parados más y fueron 1.893. Bueno, a mí me parece una estupidez, pero bueno, ya va bien. Lo que sí es de verdad es que empezaremos la temporada turística con 75-80.000 parados, esto está ahí, más los que no están en ninguna estadística, y el mejor año de contratación, el mejor año turístico,
Se han contratado, esto, no quiero afirmarlo, pero vamos, 28 o 30.000. Será muy complicado pasar un año con 50.000 parados. Esto es la realidad, ¿no? Nos queda tiempo justo para una última reflexión que casi es una última palabra y que en este caso lo haremos un poco también en orden inverso a cómo hemos empezado. Y sí sería un poco para establecer cuál puede ser, y casi es una palabra, la clave para, por lo menos financieramente, que la rueda esa de la que hablábamos inicialmente no solo no se parara, sino que volviera a coger velocidad y que fuera clave para la forma de trabajo y lo que necesitáis desde la empresa y desde la banca para que el tema siga fluyendo. Confianza y credibilidad. Sí, yo creo que está dicho ahí, vamos a ver. Y es verdad que hay empresas que no hemos tenido ningún problema de crédito. Y también es verdad, no le podemos pedir en este momento a la banca que se suicide. Sería un auténtico disparate. Yo creo que tiempo, yo insisto, tiempo. Cuanto menos mejor, pero tiempo. Y yo también un punto de confianza y un punto de optimismo. Cada año cuando estamos en enero, febrero, incluso cuando había vacas gordas, todo era dramático. Todo era dramático, sí. Y esto, los que estamos, todo era dramático, seguimos estando en febrero dramático, pero llegar a abril, llegar a buen tiempo, empezar a ver movimiento de turistas, más o menos, pero llegar y entonces la cosa se empezará a ver de otra manera. Inma, ¿compartes ese optimismo? Sí, yo creo que entre todos hemos de luchar por dar un mensaje positivo, ¿no? Esto lo dicen mucho nuestro conseller de turismo y yo creo que tiene parte de razón. Hemos de lanzar mensajes positivos y luego, desde luego, confianza y credibilidad para que nos ayuden a las empresas y para ayudar a nuestros clientes también que puedan incrementar su renta y por tanto consumir, ¿no? Incrementar el consumo. Yo creo que esto es así, pero la situación no es un estado de ánimo. Claro. Ni psicológico. La económica, ¿no? Pero vendemos sueños. Nosotros vendemos sueños. Podemos llegar a que es un estado de ánimo y cuéntaselo al señor que no tiene trabajo o la empresa que no puede tirar para adelante. Y Lorenzo, yo terminar. Yo creo que el sector turismo y el de Baleares en particular es un sector profesional que viene, diríamos, de situaciones muy complicadas, muy difíciles como fueron los 90, fueron capaces de superarlo, aprendieron de aquella experiencia muchísimo, muchísimo. Hoy me atrevo a decir que muchas de estas empresas y cadenas importantísimas no solo son solventes, sino son capaces de afrontar esta situación, que no es fácil, pero vemos que hay cadenas que siguen invirtiendo, que siguen desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Y por tanto, una apuesta firme, y estoy seguro, en este caso, en representación un poco de las entidades bancarias, o una opinión mía, pero que estoy seguro que compartirán muchos compañeros, es que la banca estará al lado, diríamos, del sector sin lugar a duda, como hemos estado hasta ahora, ¿no? Que es importante. Ha hablado de confianza, se ha hablado de credibilidad, me adhiero totalmente a esta. Y en esta confianza y credibilidad yo creo que tenemos la ventaja, las entidades financieras y las de aquí en Baleares en particular, de que cuando estás negociando, estás hablando con un cliente, sabes quién es, cómo gestiona, qué equipo tiene, nombres y apellidos, su historia. Por lo tanto, yo creo que estoy seguro que a ninguna entidad le interesa generar ningún problema, ninguna incidencia, sino todo lo contrario, buscar y aportar soluciones en base a este conocimiento que tenemos de estas empresas y aportar soluciones individuales. Según qué casos, os aseguro que buscamos soluciones desde lo que es realizar innovaciones. Una capacidad que tiene el sector es que hoy la relación, digamos, endeudamiento con las garantías, hay una diferencia con un margen importantísimo, con lo cual seguro que hay predisposición, diríamos, de realizar innovaciones, ampliar plazos, dar carencia, etcétera, etcétera. En función de cada cliente buscar la mejor solución y seguro que es una apuesta del sector. Lorenzo, sé que no hay tiempo, has dicho algo importantísimo, que el banco vuelva a hacer de banquero, es decir, analizar posibilidades de esta empresa, de este empresario. Es decir, lo que había cuando yo era joven, el crédito facial. El banquero se fiaba más de la cara de su cliente que lo que pudiera decirle. Esto es importante que se recupere. Pues si la banca es optimista y la empresa también, pues nosotros, lógicamente, tendremos que acompañar en eso y desde luego esperamos ser testigos a lo largo de esta temporada que, como decía José Luis, esperemos que a partir de esa reactivación empiece a notarse también un poco en el movimiento. Así que muchas gracias por vuestra participación aquí esta noche, a ustedes también al otro lado de las pantallas por su atención, con la que esperamos contar de nuevo la próxima semana aquí, como siempre, en Hosteltour Televisión en Canal 4, todos los miércoles, con repetición los sábados. Y si mientras tanto quieren seguir al tanto de todo lo que ocurre en el sector turístico, lo pueden hacer a través de nuestra web hosteltour.com. Hasta la semana que viene, buenas noches y muchas gracias.